Dios te bendiga mucho. Elemento sorpresa. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que he ido a iglesias donde encuentro que hay gente que comienza su oración diciendo Dios toma el control de esta o aquella situación. Y es que al parecer, incluso muchos de nosotros, parecemos creer que cuando nos sorprende una dificultad, un problema, una situación apremiante, algo bastante complejo para nuestra vida, parece que tendemos a pensar de que en ese momento, como todo estaba bien y de repente todo se volvió un caos, Dios perdió el control de la situación en general. Y levantamos nuestras manos y oramos, Señor, por favor, toma el control. Amado hermano, es que Dios nunca ha perdido el control de ninguna situación. De hecho, el carácter de Dios y esos atributos exclusivos que tiene, la omnisciencia, le permite a Dios saber todo y conocer de antemano incluso las palabras que nosotros pensamos decir antes que salgan de nuestra boca. Y no hay ningún acontecimiento individual o colectivo, particular o general, que sorprenda a Dios. Cuando estudiamos la palabra del Señor y vemos una serie de acontecimientos que pasaron en la vida de algunos hombres, nos damos cuenta de ellos. Por ejemplo, en Noé hubo en ese tiempo como una rebelión general, incluso cuando los hijos de Dios, que algunos dicen que fueron los ángeles, se rebelaron en contra del Señor y se enamoraron de las hijas de Dios y tuvieron aquellos llamados gigantes. Y la degeneración espiritual, moral, ética, alcanzó unos niveles tan grandes que Dios pensó en destruir a la humanidad. Mas sin embargo, antes de que Dios trajera el diluvio y destruyera a la humanidad, el Señor 600 años atrás había puesto a un elemento sorpresa en la tierra, que ese se llamó Noé, un hombre justo, con una familia que escuchaba la voz de Dios y que durante esos 600 años se mantuvo fiel a su palabra y se convirtió en la herramienta de Dios para darle perpetuidad a la especie humana a través de su familia. ¿O qué tal Moisés? El pueblo de Dios tenía 430 años en esclavitud y de repente deciden clamar a Dios para que Dios trajera un libertador a la escena y los sacara de la opresión en la cual estaban sometidas por el yugo egipcio, quien al verlos que se multiplicaban decide oprimirlos aún más, incluso al punto de quién sabe si llevarlos a la extinción y acabarlos. Pero no bien el faraón se dio cuenta de esto y empezó toda esa opresión. Resulta ser que 40 años atrás el Señor había metido a un judío, a alguien de ese pueblo, dentro del palacio del mismo faraón. Lo metió el Señor y nació Moisés y creció allí, criado incluso por su misma madre como nodriza y acompañada de su hermana, en medio de un sistema completamente faraónico y opuesto a Dios, pero él creció allí y se formó para posteriormente, a sus 80 años, convertirse en ese libertador por el cual clamaba el pueblo de Dios. Nuevamente, Dios se antepone en la escena de los acontecimientos. ¿Y qué tal David? Se forman dos ejércitos para el combate. Uno con unos filisteos y otros con el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Y durante 40 días tenía Goliat gritándole al pueblo que le sacaran a un paladín del pueblo de Israel que peleara contra él. Claro, el hombre estaba completamente fundamentado y arraigado en la convicción de que su gran estatura, su imponente estatura y su fuerza y su experiencia de guerrero iban a llevarlo a acabar, a destrozar cualquier hombre que trajera Saúl al frente de la batalla. Y el mismo Saúl estaba atemorizado y todo el ejército escuchó durante 40 días aquel desafío y toda la serie de ofensas e improperios que me imagino que salían de la boca de Goliat.
alguien que estaba fuera del pacto. Y aparece en escena un jovencito que todo el mundo sabe que se llama David, pero resulta que ese jovencito hace aproximadamente unos 8 años atrás, el profeta Samuel lo había ungido como rey. Y alguien que estaba allá atrás de su familia, que ni siquiera era calificado por su padre, sino que lo tenían cuidando las ovejas, 8 años atrás es ungido como rey y se va a seguir con el cuidado de las ovejas, pero ya no era el mismo, ya el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Desde hace 8 o 10 años aproximadamente, Dios había metido al paladín que había de vencer al gigante que quería arrebatarle la gloria al pueblo. Y desde hace 8 años, ese pequeño joven o ese joven estaba peleando con osos y leones, practicando en medio de aquellas batallas que para él se hicieron cotidianas para cuidar las ovejas de su padre, nada más y nada menos que preparándose sin saberlos para ir a derribar a un gigante que cuando lo vio lo primero que le preguntó: ¿y es que acaso yo soy un perro para que tú vengas a mí con palos y piedras? Me imagino que David, puedo especular que pensaría: si yo vengo de matar a leones y a osos, qué fácil me la pone este incircunciso que él mismo se autodenomina un perro. Pero el hecho es que 10 años antes ya Dios había ungido a David como rey. Y desde hace 10 años David se estaba preparando para vencer a Goliat. ¿Es que acaso no fue en el mismo jardín del Edén, en el principio, en la creación, donde el diablo tomó forma de serpiente y tentó a Eva y la invitó a ser como Dios si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal? El único árbol que estaba prohibido comerle a Adán y a ella. Y Eva se dejó engañar y desobedece a Dios. Y comió y le dio a su marido y trajo como consecuencia que entrara el pecado a la humanidad. Y todo lo que el pecado y sus consecuencias traen. Y además de eso fueron expulsados del Edén. Eso fue en el mismo Edén. Pero cuando usted lee la palabra en 1 de Pedro 1:20, dice que Cristo estaba destinado a morir por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que ninguna situación sorprende a Dios, sino que Dios se antepone a cada una de las situaciones, a cada uno de los acontecimientos para los cuales ya Él tiene un elemento sorpresa preparado. Amado hermano que me ves, tú me puedes preguntar: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y es que Dios colocó en ti y en cada creyente un elemento sorpresa. ¿Y cuál es ese? Ese elemento sorpresa es que Dios a cada uno, como lo dice la carta a los romanos, en cada uno colocó una medida de fe, sí, una medida de fe. Hablar de una medida de fe es que Dios le entregó a cada hombre y a cada mujer no solo el libre albedrío, sino la fe suficiente que necesita para mantenerse firme y creyendo frente a cada situación que enfrenta y ver la respuesta de Dios manifestada. Para que esa fe, esa medida de fe que está en ti, es la que te va a permitir, como Noé, no importa cuán degenerado esté el ambiente a tu alrededor, ni cuántos años pasen así, tú mantenerte firme, tú mantenerte santo, tú mantenerte caminando en la justicia de Dios y ser considerado justo delante de Dios por la fe que tienes en Él. Es la misma fe que te va a permitir, al igual que Moisés, entender que a veces te toca estar dentro de un sistema que parece contrario a tus convicciones, pero que en ese sistema Dios te prueba, Dios te educa, Dios te entrena para otros escenarios en los cuales vas a tener un rol protagónico porque permaneciste puro. Es la misma fe que estuvo en el rey David, quien a pesar de ser descalificado por su padre, entendió que a veces los hombres tienen una óptica, pero Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones y siempre lo tiene más claro que nadie. Y sabe en qué momento nos da nuestra oportunidad, o para tener esa misma fe que había en Cristo, para ser humilde y sencillo a pesar de ser el rey.
descender y caminar en el propósito y en la obediencia al Padre, y para conectarse por medio de esa obediencia a la gloria que estaba preparada para Él después de que redimiera la humanidad. Tú eres un elemento sorpresa. En ti hay un elemento sorpresa que es la fe que Dios te ha dado, y para el que tiene fe nada es imposible. Por eso, la lucha que has tenido contra tus osos y leones, las situaciones que hayas vivido, los escenarios donde Dios te ha metido, no han tenido más que la finalidad de conectarte con ese propósito eterno, de manifestar esa fe que tienes dentro de ti y ser un elemento determinante, un elemento protagónico frente a cada uno de los retos y los desafíos que te toque enfrentar. Porque hay un elemento sorpresa que ya Dios colocó dentro de ti, y es la fe suficiente para tener la certeza de que Dios te va a responder, y la convicción de que Él siempre está contigo y jamás has de abandonarte y jamás has de moverte de sus caminos, porque su gracia, su favor y su misericordia se conectan a ti por medio de la fe que el mismo Padre, desde antes de la fundación del mundo, colocó dentro de ti. Eres un elemento sorpresa, tienes un elemento sorpresa. Que Dios te bendiga mucho.